Su verdad me da vida. Su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Sean todos bienvenidos a Siguiendo sus huellas. La paz, el amor, la alegría y el gozo de parte de Dios esté contigo y todo tu hogar. Hola Benito, ¿cómo te sientes? Hola Vivian, querida, en verdad, agradecido de Papá Dios, esperando que esa bendición que está dando a nuestro pueblo también sea para nosotros. Amén. Aquí en el estudio, aquí en el barrio, en nuestra Santo Domingo querido, en nuestro país. Señores, clamemos por la bendición de Papá Dios, por la protección, porque tengamos un corazón que quiera dar a los demás. El programa de hoy tiene ese enfoque. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como si fuera para Dios. Eso sería una bendición mayúscula. Que cada gracia, que cada regalo sea como para Dios y no para los hombres. Amén. Porque a veces esperamos cosas a cambio. Que todos esos talentos que el Señor pone en nosotros, lo pongamos a disposición de los demás y usted va a ver cuánta alegría usted va a cosechar en el día de hoy, en este programa. Tenemos un ejemplo de ello. Benito nos va a hablar de quién se trata, porque precisamente cada profesional que hay en nuestro país y en el mundo entero, imagínense que todo el mundo haga lo que eligió hacer de corazón, por amor, reciba o no dinero. ¿Usted se imagina? Todo estaría súper bien, quizá no hubiera calles dañadas, quizá no hubiera tantas personas enfermas, probablemente todos los estudiantes que pasan por una escuela, por un colegio, salieran muy buenos profesionales, bien formados, porque cada quien que hace el granito de arena que le toca hacer, lo hace de corazón y por amor. ¿De quién se trata, Benito? El doctor Pedro Sin Ureña nos acompaña, señores. Alguien que ha dedicado su vida a la formación, a dar a los demás, a la instrucción, pero sobre todo al servicio. Estamos diciendo que este tiempo que vivimos de pandemia, estos 2 años, 2020, 2021, marcaron a la humanidad. Nos volvieron egoístas, nos volvieron personas que lo pecuniario, el hoy es lo que interesa, la vida humana es secundaria. Miren, tenemos que analizar, y vamos a hacerlo con el doctor Sin acá en Siguiendo sus huellas, para ver lo que es la dedicación, lo que es la entrega y cómo podemos tomar lo bueno y dejar lo malo. Así es, actualmente él es director del Hemocentro Nacional, que es un lugar nuevo. Ustedes van a aprender mucho en el día de hoy, vamos a aprender todos, porque el tema del manejo de la sangre cuando hay una persona enferma en nuestro país siempre ha sido precario, y este centro viene pues a poner orden y a darnos cuenta de que se puede hacer las cosas bien hechas. También en el programa del día de hoy rescatamos un segmento del 2016 donde con un testimonio de un señor llamado Andrés Narváez, quien él se dedicaba a la brujería. Él vivía de eso, esa era su forma de vida, como él generaba dinero, y el Señor lo llamó, y yo quiero que usted escuche este testimonio, porque hoy en día hay muchas personas engañadas por el enemigo, abriendo puertas, y el Señor, después que entra ahí, el Señor dice, espérate, ya este no es mi lugar, y ahí ya usted sabe lo que puede pasar en su vida, y lo que pasa, porque lo vemos, muchas desgracias. Así que vamos a conocer ese testimonio como una forma de llamado de atención, porque sabemos que el mal existe, y el engaño más grande, la forma más fácil en que el enemigo ha engañado a la humanidad es haciendo creer que no existe, y está ahí el mal y nos engaña una y otra vez, pero usted no se va a dejar engañar. Así que en el programa del día de hoy no se pierda ni un minuto, porque va a estar muy bello, con mucho contenido y mucha información para aprender. Nuestro gran abrazo para todos ustedes. Bienvenidos sean Siguiendo sus huellas. Hoy compartiremos en nuestro segmento Somos Solidarios con el doctor Pedro Sin Ureña. El doctor Sin Ureña es el segundo de 5 hijos del matrimonio de los señores José Sin y Sara Ureña, fallecidos.
Está casado con la señora Altagracia Pereiras desde hace 31 años y tiene 5 hijos. Es médico internista hematólogo, pasado director de residencias médicas y posgrado del Ministerio de Salud Pública, pasado director del Observandi UAS y fue jefe de servicio de hematología del Hospital Dr. Salvador B. Gautier, jefe de servicio de medicina interna del Hospital Luis Aybar y del Hospital Dr. Salvador B. Gautier. Pasado presidente del Colegio Médico Dominicano y autor del libro Residencias Médicas en República Dominicana. Es maestro de la medicina dominicana, que es el máximo galardón otorgado por el Colegio Médico Dominicano. Actualmente es director del nuevo Hemocentro Nacional. Bienvenidos a Somos Solidarios, en que nos llenamos de orgullo, pero sobre todo de mucho amor, mucho cariño. ¿Por qué? Porque el servicio es un reflejo del amor. El servicio es aquello que manifiesta las manitas de Dios en la vida del ser humano. El doctor Pedro Sin Ureña nos acompaña siguiendo su huella. Doctor, bienvenido sea. Muy bien. Me parece que la prudencia, y además es oportuno, decir que en el set se respira paz. Qué bello. Pero esa paz está a su vez concomitantemente muy unida a la motivación de esta entrevista y por supuesto estamos enteramente a sus órdenes. Gracias, en verdad, doctor. Una bendición tenerlo acá hoy, ¿verdad? En el día de hoy contamos con una eminencia de la medicina dominicana, ya ustedes vieron en la introducción de quién se trata, y siempre que vemos una persona con esa trayectoria, como que nos preguntamos cuál es el origen, o sea, de qué familia viene, cómo, o sea, a qué se dedicaban sus padres, cómo motivaron en usted esa vocación. Cuéntenos un poquito de eso, de su familia de origen, cuántos hermanos, de dónde son, y ese tipo de cosas. Bueno, sorprendentemente, debo de decir que mi correo electrónico se llama Solidario Siempre. Wow. Wow, Cuando sí. ustedes entren y me busquen, aparece así. Wow. Solidario Siempre. Bueno, nuestra parte materna viene de Santo Domingo, Distrito Nacional. Nosotros somos de los Ureña, específicamente Ureña Reed. Era una familia, digamos, de clase media, media alta. Nuestra abuela nos decía siempre que nuestra familia tenía 99 viviendas, casas, porque Trujillo no aceptaba que nadie tuviera 100. Yeah. Entonces, estuvimos en ese tipo de situación y entonces... Socioeconómico acomodado, Sí, establecido. sí, de alguna manera así es. Aunque luego circunstancias que acontecieron en el desenvolvimiento, bueno, pues entonces va diezmando realmente de alguna manera. Pero nuestra formación viene fundamentalmente porque nuestros padres dieron en la diana, en el sentido de que había que hacer un sacrificio, fundamentalmente mi hermano mayor y yo, José Manuel, para que tuviésemos un nivel, digamos, de aseguramiento en términos académicos, y es ahí donde nosotros ambos estudiamos en el Colegio Dominicano de La Salle, por ejemplo, donde tuvimos una formación no solo inherente al buen decir del ámbito curricular del colegio, de la época y de ahora aún, sino también que se nos explicó de manera bastante profunda y trascendente lo importante del tejido social. Y por supuesto hablar de La Salle es hablar de un componente religioso bastante profundo, arraigado en esa energía maravillosa que significa Dios y por supuesto su Hijo. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que la imagen de Jesucristo que más me gusta es la del templo con el látigo. Porque no creamos que nada más era... No. Su padre no dijo que hicieran eso. Y él tuvo que salir al frente. Entonces es un cuadro que cada vez que lo veo, bueno, recuerdo que de alguna manera también existe en nuestra historia los hechos que narran, ¿verdad? Ciertamente el vanguardismo que necesitamos y que no podemos caer, pero lo importante es levantarnos y superar
bajo las dos herramientas fundamentales de la calidad, y lo podemos aplicar también en el ámbito religioso, que es la mejora continua y el trabajo colectivo, fundamentalmente. Amén. Entonces fue imprescindible para su formación lo que es la parte espiritual, pero también un currículum que usted dijera, esto me desafía y yo tengo que echar para adelante cada día. Sí, es importante. Nuestro padre en esa época, su trabajo era ser sastre. Trabajaba en la sastrería Madrid. No sé si se pueden contar algunas anécdotas, yo creo que sí. Sí, por favor. Bueno, pues aquí no habían periódicos a color. Y entonces su jefe, que era español, le envolvió una tela carísima para que le hiciera un traje y tenía un barco a color porque era un periódico de España. Entonces, Pedrito, que soy yo, vi ese barco tan bello y cogí una gilet y lo saqué. Cuando el chino estaba cuadrando su tela y dice, ven acá, por esto, sí, no cuadra. Y entonces ahí yo escuché, Pedrito, estás en problema. Y entonces, bueno, de las cosas que hay que hacer, llamaron al psicólogo, el psicólogo llegó, era la Correa. En ese, Sí, ese claro, tiempo yo... sí. Y entonces nada, ahí, bueno, pues Pedrito nunca más Iba a domicilio pensó el en psicólogo. a domicilio. Eso es así. De manera que hay muchas cosas que decir y en estos días me enviaron algo de una narrativa en imágenes Pero doctor, disculpe. de lo que era aquella época. Eso no es una formación con ñoñerías, eso es una formación de que metí la pata y me van a corregir y yo no voy a quedar marcado de por vida. Sí. El único, digamos, error mío fundamental es que en una ocasión, para demostrar que yo no había hecho algo, entonces abuela me dijo, si es verdad que tú no hiciste eso, dile de rodillas a la Virgen de la Altagracia. Ay, mi madre. Que estaba en la entrada de mi casa, en la Duarte ahí. Y entonces Pedrito dijo, bueno. Y me arrodillé, pero pienso que la Virgen vio la cara mía en dificultad y de alguna manera me perdonó, creo que sí. Porque hemos hecho muchas cosas buenas después. Claro. Sí. Doctor, usted elige la carrera de medicina, estudió en una universidad privada, Así es. así es, graduado de INTEC. Sí. ¿Y cómo fueron esos años de estudio? Bueno, ¿Cómo usted logró, primero, ingresar a la universidad, toda la parte del desarrollo? ¿Y cuántos años de formación podríamos decir la formal, digamos que ustedes dijeron que esta entrevista de alguna manera iba a tener ribete de interés, que iba a ser interesante. Y yo creo que sí. Bueno, lo primero es que yo estudiaba ingeniería, no medicina. Ya. Opa. O sea, es común que tú puedas cambiar de medicina a ingeniería. Eso, pero de ingeniería a medicina al revés es No muy convalida extraño. nada. ¿Cómo se dio eso? Y ya con el tiempo han pasado tantos años. Bueno, yo estaba enamorado de alguien que estudiaba medicina. No puede ser posible. Y entonces Pedrito, que le hicieron un test vocacional en La Salle, yo daba para todo. En mi familia no había médico y cuando yo fui con eso, hicieron una fiesta en mi casa. Y aquí estamos. Pero había una vocación, obviamente. Sí, porque estando en el medicina está dentro del trabajo social. ¿Y usted entonces- siempre tenía esa vocación? Sí, definitivamente. ¿Cómo fueron estos años de estudio? ¿Fue difícil o se le hizo ligero? ¿Cómo te podía describir eso? ¿Alguna anécdota que usted pueda recordar? Bueno, nosotros estudiábamos todos los días y había una situación y era como una norma. Había que estudiar hasta las 3 de la mañana cuando tenía que estar en la universidad temprano. Eso hacíamos todo lo de la época y aprovechamos para enviar un abrazo. Compañero mío de estudiar todos los días es el doctor Jorge Marte, el actual director de CEDIMAT. Sí, Jorgito y yo. Bueno, pues estudiamos la carrera juntos, todos los días. Entonces, había muchas anécdotas. Por ejemplo, tenemos una con él. Es una persona que no solo tiene la tendencia a ser creativo, sino que está muy actualizado, un poquito adelante del balón. Y entonces él ideó que había que utilizar 2 antibióticos para tal infección, porque él entendía que había resistencia, sin hacer ninguna investigación. O sea, porque le doy esto y no mejora. Te estoy hablando de los años 70, 70 y algo, 74.
Y entonces ahí yo le pregunté que si su investigación, digamos, ¿verdad?, ya estaba dando resultados. Y me dijo que él pensaba que sí. Pero la anécdota más impresionante, la que siempre tengo en la mente, es que en una ocasión llamaron al espacio previo de cirugía, había un niño, debió haber tenido como algunos 11 meses. Me acuerdo que era gordito y entonces estaba muy deshidratado y el cirujano no pudo hacerle venodisección, que es abrir la venita para colocarlo, porque estaba muy colapsado. Entonces me llaman a mí y yo digo, bueno, pero yo no soy pediatra, yo soy internista. Y entonces la enfermera me dijo, todo lo haya porque hay dificultad. El niño estaba entrando ya en un proceso que llamamos acidosis cuando está muy deshidratado y no le encontraban la vena. Y entonces yo le dije a la enfermera, consígueme una aguja de bajante de suero. Y la pediatra me dijo, ¿y tú le vas a tomar la subclavia con una aguja de metal? Digo, bueno, si tú no quieres que se muera. Y mira, en el primer intento la colocamos y eso fue maravilloso. Ver el niño que prácticamente estaba y entonces comenzó a abrir los ojitos. Wow. Y entonces eso fue maravilloso. Tenemos otro caso también que es importante. Alguien que llegó un poco tomado a su casa y en vez de coger la botella de ron, cogió una de esos... De gas, de trementina. No, de esos que se utilizan para los insectos de las matas. Para insecticidas. Órgano Sí, sí, fosforado. sí. Y prácticamente se tomó media botella. Wow. Y a ese señor yo recuerdo haberle puesto 4 cajas de un medicamento que se llama atropina, porque hay que ponérselo hasta que dilata la pupila. Y se salvó. Wow. Y lo que yo hice un cuadro de la República Dominicana con todas las ampollitas vacías. Wow. De Tal recuerdo. cantidad. ¿Te recuerdo? Doctor, usted decidió, estudia medicina, decide ser servidor público y vemos su trayectoria. Usted ha visto muchas cosas. O sea, usted apenas nos contó esas 2 cosas, pero usted ha visto muchas cosas pasar. Sí. ¿Cómo, o sea, ese pasar, o sea, todos esos años de servicio público, usted lo eligió, usted dijo, bueno, ahora soy director de esto y ahora esto, y la parte de las residencias, bregar con todos los muchachos? O sea, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo usted fue pasando de una posición a otra y como en esa vorágine? Mira, escuchándote, hay un caso que es público de muchos años y es muy penoso. El que recibió a Pepe, el de los hermanos Rosario, yo estaba ahí. Y entonces lo recuerdo perfectamente, lo traían sus hermanos. Lamentablemente se detuvieron en varios sitios porque donde ocurrió No lo querían ese recibir. hecho, 85, sí, 86. no había realmente los recursos. Y fui yo quien le hice la pericardiocentesis para saber si el corazón estaba lesionado y dio positivo. Los muchachos lo subieron de una vez. Y yo entré a quirófano y entrando, cuando ya lo iban a intervenir, falleció. Ese es un hecho que realmente no se me borra de la mente. Hay otro, en Baní había un cine, no sé si está, creo que no, el Vaganiona. Y a un jovencito, la novia celosa le hizo así, con de eso de sacarlo frito, la fritura. Wow. ¿Y por qué se salvó? Porque a nadie se le ocurrió quitarlo. Y entonces tenía una tamponada cardíaca. Claro. Llegó, yo le hice Bueno, precisamente anoche, hicieron maestro de medicina al doctor Rafael y fue quien lo operó cuando era residente y se salvó. Wow. Eso fue tremendo. Wow. Ese es uno de los casos, Wow. el doctor Rafael Sánchez Español, cariñosamente Fefe, estuvimos acompañando la noche. Y entonces eso fue maravilloso. Maravilloso. Todo ese tiempo de trabajo, pues obviamente es un poquito complicado, sobre todo todas sus experiencias que les sirva a los médicos de este tiempo de cómo se hacen las cosas por amor, ¿verdad? Usted decidió hacer una trayectoria en el sector público que hoy lo lleva a la posición donde usted está. ¿Cómo usted pudo combinar la parte de el cuidado de la familia, su familia nuclear, su familia extendida, con esta profesión tan complicada? Vamos a contestar esto después de una brevísima pausa que vamos a hacer y usted se me queda ahí para responder esa parte.
Mantenemos una conversación preciosa con el doctor Pedro Singer, donde queremos adentrarnos en su dedicación profesional, pero ¿qué ha pasado con la familia, doctor? ¿Cómo podemos lograr un balance entre ese trabajo continuo y constante y la familia que está a mi derecha? Sí, antes de mencionarte cómo logramos eso, es el trabajo en conjunto, el trabajo colectivo, lo hablamos ahorita, pero hay un espacio en mi vida profesional que yo lo escucho cada cierto tiempo porque está grabado. Cuando yo fui presidente del Colegio Médico Dominicano, murieron 12 niños en el hospital Robert Rick Cabral. Wow. Y entonces las autoridades de esa época querían culpar a los médicos y querían sancionarlo. Y entonces hicimos una junta directiva en el hospital y entonces estaban todos los medios de comunicación. Y ahí nosotros logramos en un discurso decirle por qué no aceptábamos La culpa. no, la sanción La sanción. a esos médicos porque el colegio médico tiene distribución en el país entero. Muchas veces las autoridades no conocen un problema y ya quien preside el colegio médico lo conoce. Yo la noche de lo sucedido, de esa ¿Por qué calamidad, murieron los niños? ya yo lo sabía. Bueno, los niños fallecieron porque se dañó el dispositivo para que le llevara el oxígeno. Wow. Y entonces se quiso como interpretar de que era un sabotaje. Fue en la unidad neonatal, si no me recuerdo. No, en salas comunes, Salas en salas comunes. de intensivo Más también. grandes, sí. Entonces se convocó al DNI, se convocó a la Procuraduría, al Ministerio Público, Wow. se convocó a la policía y yo desde allá le dije al presidente Danilo Medina que los médicos no estamos para asesinar niños y que convocar una comisión de esa naturaleza entonces desdice mucho de la realidad. Vamos a decirle a él públicamente lo que ocurrió. Después, yo tuve una entrevista de 40 minutos, él y yo solo. Y yo le dije que me iba con una espinita. Y le expliqué y me dijo, bueno, pues esa espinita no existe. Tú tenías razón. Ya. Entonces eso es una de las cosas que son dolorosas. Se trata de la niñez 12 vidas. y entonces Nadie quiere que ocurra. nadie, obviamente. absolutamente, eso es así. Hablábamos Bueno, de la otra ajá. parte, Dios me concedió el privilegio de que mi primera esposa es médico, está en el área, pediatra, y la segunda es bioanalista, la de ahora, la actual. no, Entonces, como pues, estábamos en la misma área, Eso planificado. eso sí, eso se logra un tanto ahí el equilibrio necesario. ¿Alguno de sus hijos decidió elegir su carrera? o- Amaury Ahmed comenzó a estudiar medicina allá en INTEC, llevaba 2 trimestres, todas las asignaturas, creo que 10 en A. Y un día me llamó y me dice, papi, mira, yo cojo el hueso, me lo aprendo, pero yo, mi compañero que estamos entusiasmados, y me di cuenta que no. Que eso no es lo mismo. No. Entonces ninguno No. eligió la carrera. Sí, es un poco complejo sobre todo. Es administrador de empresa, Exacto. Ok. el segundo es publicista, el tercero es ingeniero eléctrico, y las hembritas que están con nosotros ya tienen 28 y 26 años, 27. Una es psicóloga, la más grande, Sara, y la más pequeña, que es la más alta, es veterinaria. O sea que ya están avanzados los Ah, chicos. pues, algo por ahí. Mire, doctor Singer, una cosita. Ahora vamos a entrar en la parte en que usted es director de una entidad que va a ser un antes y un después en República Dominicana. Pero para yo llegar a ser un buen médico, yo tengo que tener un sentido de empatía más desarrollado que en cualquier otra profesión. Hay una palabra clave en cualquier profesión que tú elijas y es pasión. El que hace una profesión con esa pasión, en el caso nuestro mi pasión es la academia y yo luego de esa pasión la voy a volcar dentro del ámbito clínico, Ok. que es el ejercicio, el ámbito gerencial, en lo que son políticas públicas, en el ámbito de la salud. Pero tiene que haber pasión y sobre todo tiene que haber el componente ético. Y eso es importante. El doctor Zenén Cava,
actual presidente del Colegio Médico, quedó muy entusiasmado y yo creo que también podemos dar primicias aquí. El himno del Colegio Médico Dominicano, la letra es del doctor Pedro Sin Ureña. Wow. Y está musicalizada por Manuel Jiménez y el coro también. Ah, pero bueno. Y entonces un himno es una marcha, ¿verdad? Y entonces ahí él logró colocar imágenes con las letras. Anoche se le colocó después del himno nacional. Y estaban todos los médicos. Wow, Pedro, no sabíamos. Doctor, su misión actual, el Hemocentro Nacional, cuéntanos un poquito a qué se dedica esa institución y que la gente lo conozca. Durante la pandemia usted estuvo con nosotros de manera virtual y nos contó un poquito, pero ya que estamos, ¿verdad?, que nos podemos ver a la cara y que la gente, y siempre, señores, cuando hay algo nuevo, la gente tiene que conocer lo que no sabe. ¿De qué se trata la institución? ¿A qué se dedica? La sangre en República Dominicana tiene más de 70 años transfundiéndose. Y nunca existió, ¿verdad?, ningún tipo de proyecto tendente a organizar de dónde vamos a adquirir la sangre para tratar los pacientes. Entonces, hace aproximadamente 10 años se inició la inquietud, se hizo un proyecto y entonces las pasadas autoridades, sobre todo la pasada vicepresidenta Margarita Cedeño, entonces tuvo la idea de procurar un préstamo y hacer un pool. Y Hemocentro Nacional nace del decreto 216-20. Está colocado en la Ciudad de la Salud Evangelina Rodríguez, la primera mujer médica en el país, en honor a ella. Está construido en 1.500 metros cuadrados, con un costo de estructura de 3.5 millones de dólares y un componente en términos de lo que son los equipamientos o el equipamiento de 2.1 millones. A la tasa de aquella época estamos hablando de una estructura que tuvo un coste de aproximadamente 320 millones de pesos. Una buena inversión. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es crear la cultura de donación de sangre. Y a su vez, en base a un modelo, siendo el Hemocentro rectoría, desarrollar en todo el país lo que es la red de servicios de sangre basada en nodos. Un nodo es un banco de sangre, ¿verdad? Para que la gente nos entienda. Y entonces ese nodo va a tener periferias de algunos hospitales, van a colectar a través de clubes de donantes de sangre. El Hemocentro va, busca la sangre, tenemos 14 unidades vehiculares con neveras especiales, y entonces la procesamos y se la regresamos y ellos la distribuyen. Cuando nosotros hagamos eso, de que en todas las regiones, en todas las provincias, hayan clubes de donantes de sangre, crear la primera generación de donantes de sangre, de los chiquitines de 7 años, darle alguna charla que ellos aprendan. A mí se me ocurre alguien disfrazado de un glóbulo rojo, hablándole bonito, o con títeres, y entonces cuando ya tengamos la salida de ellos en bachillerato, que casi tienen 18 años, entonces vamos a crear la primera generación. Pero es por etapa, donde no hay cultura, ¿verdad? Tenemos que crearla. Entonces, actualmente, nosotros vamos a sostener unas mesas de trabajo con personas que son líderes de comunicación radial, escrita, televisiva, y entonces vamos a hacer un pool. ¿De qué? El liderazgo nacional debe de participar. No esperemos que la emergencia de sangre nos toque la puerta. Entonces tenemos grandes líderes en el área religiosa, en el área deportiva, empresarial y entonces académica. Necesitamos que ellos de alguna manera tengan un momento de algunos 10 segundos, ¿verdad?, de participación. Donar sangre salva 3 vidas. Ya usted sabe. Mira, doctor, yo pertenezco a ese club y es muy difícil, en verdad es muy difícil en República, porque es como un miedo a donar. Bueno, Viviana me dice siempre a mí que cada vez que yo voy a donar, se me muere el donante, no es cierto, el receptor. Ya hay vivos. Lo que pasa es que, por lo que usted dice, generalmente, o sea, la solicitud ya está en un tiempo y no aparece y tal, o sea, y cuando es plaqueta todavía peor. Muchas veces está en situaciones críticas el paciente. Sí, entonces también por la falta de cultura
da trabajo encontrar el donante, todo el proceso. Entonces, perdón. Y hay un tema, que cuando donas hay que pagar los reactivos. La familia receptora hay que pagar los reactivos y es Sí, muy costoso sí. en República Dominicana. La ley 4201, que es la Ley General de Salud, establece que el Ministerio de Salud Pública, que es Rectoría, es quien debe de colocar lo que es el coste de insumos y reactivos de los bancos de sangre privados. Ya. Ok. Entonces, la idea que está actualmente, ¿verdad?, ejerciéndose es que debemos de buscar la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo. Ok. Porque en algunos lugares son 3,000 pesos y tiene que llevar el donante, Ay, sí. ¿verdad? En otros lugares son 5,000 y en otros lugares 8,000. Y cuando la sangre es negativa, yo tengo un amigo ingeniero que dio 22,000 pesos por mía. una unidad. La Wow. mía es negativa. yo ¿Verdad? tengo Entonces negativo tenemos que y- ponernos de acuerdo. Pero las estadísticas es la base fundamental de cualquier investigación y de cualquier tipo de proceso. Entonces, a ver, ¿cuál es la demanda de sangre en República Dominicana? ¿Cuántos litros? Entonces eso se calcula y es muy sencillo. Ya, gracias a Dios, el censo dijo cuántos somos, 10,760,000. Tú multiplicas eso por 2.5, lo lleva a 12 meses, entonces te da una cifra. 269,000 unidades al año es la demanda nuestra. Pero doctor, disculpe, me lo voy a parar. ahí. Demanda. Ajá. ¿Qué pasó en San Cristóbal? Eso fue una desgracia. Vamos para allá. Mire. Vamos ay, para Dios allá. mío. Esa es una de las más grandes satisfacciones del equipo del Hemocentro. Toda la sangre, junto con el Marcelino Vélez, y además lo que se usa en quemaduras, el plasma. Cuando me llamó, todavía a mi edad yo puedo cambiar de un tema a otro rápido. Me llamó la encargada de gestión de riesgo, que es la doctora Gina Estrella. Pedro, ha ocurrido una explosión grave. Estoy recibiendo información. En el momento que ocurría, inmediatamente comenzamos a preparar el plasma y las 20 unidades de sangre distribuidas en la sangre más frecuente y la enviamos, y el Hospital Marcelino Vélez de la parte esta del SNS, del Servicio Nacional de Salud, envió también. Y ahí no faltó sangre, ni faltó plasma. Wow. Se hicieron 24 transfusiones y se utilizó mucho plasma por el tema de la quemadura. A nosotros nos queda un poco tiempo de la entrevista y hay dos cosas que no quiero que se queden. Uno, cómo donar sangre, si se puede hacer directamente en el Hemocentro. Y dos, cómo, si yo necesito sangre, puedo ir al Hemocentro. ¿Cómo se logra obtener eso? Sí, en el Hemocentro, a pesar de que la estrategia fundamental y básica no es que vayan a donar allá, pero lo recibimos, Perfecto. obviamente. Tenemos 8 sillones para donar. La estrategia es que tenemos 2 camiones de colecta de sangre extramural. Empresas, Entonces, vamos a iglesias, cambiarlo. universidades. Si yo soy una empresa, universidad y quiero ¿dónde exactamente. llamo? ¿Dónde le pido al Hemocentro que me envíe la Tenemos un departamento que es de promoción. Entonces ahí te arman inmediatamente, mínimo 30 registrados. Y vamos con un camión. ¿Quién puede donar sangre? Bueno, lo primero es la forma que tú mencionabas, cómo yo puedo. Eso se llama la validación. Ya sea por teléfono o presencial, tú puedes llevar la indicación médica de la sangre, una captura, O sea, ya eso es para buscar. para requerirlo, una foto de tu cédula y una foto de la ARS. Puede ser el diagnóstico y si es por teléfono, un contacto. Entonces, ahí hay 2 posibilidades. Si tú vas a reponer, que es el problema, el 83% actualmente de la sangre es por reposición. Tú tienes un problema, mamá, papá, primo, tío, vecino, hijos, que están en intensivo, necesitan sangre. Cuando te pregunten, ¿usted tomó alcohol ayer? ¿Tú vas a decir que sí? Te van a diferir, te van a rechazar. No, yo no he tomado. O antibióticos. Entonces, por eso es que la sangre donada voluntariamente es no solo la más segura, sino que es la más oportuna y ojalá que sea suficiente, que son las 3 características. permite. Entonces, se puede hacer por teléfono. Yo estaba en un taller hoy sobre liderazgo y entonces hice varias gestiones estando allá. Entonces, me parece que debemos transitar el camino de ir cultivando e ir desarrollando la cultura de donación.
tengo que decirlo, miren, lo que va a ocurrir en Jaina, yo trabajé allá. Durante 10 años estuve en Itabo. Yo fui el que creé la unidad médica allá. Y entonces resulta que con el tema de San Cristóbal se hizo una gran jornada allá. Entonces, De colectar sangre. en la empresa llamada Fresenius Cavi, que trabaja Ah, sí, eso para da la plata. salud y sobre todo la parte hematológica, Sí. ahí colectamos 150. Wow. De los Entonces, trabajadores. el video, ellos tienen que enviárselo con un informe. Sí. Ellos pertenecen a empresarios alemanes. Ujú. Y uno de los alemanes llamó y dijo, yo quiero una unidad fija de donantes voluntarios. Excelente. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, van a ser 2 turnos, van también a ir gentes no solo de la comunidad, sino de las otras empresas. Claro. Sí. Y el cálculo es muy importante, estamos calculando y proyectando al año que ellos podrían estar aportando cerca de 4.500 unidades Wow. voluntarias. Sí, que Si eso lo llevamos a otra zona franca, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, También. tenemos discusión, o colocamos una unidad fija o hacemos 4 o 5 grandes jornadas, 200.000 estudiantes. Pucamaima, cada vez que hace una actividad, 160, 170. Y ahí se va Intec acumulando. ahora no lo teníamos y nos llamaron. Y en la primera, 73. Entonces, poco a poco vamos a ir Claro. transitando Y el había un camino. eslogan antes, la realmente. sangre es vida, no el agua. Si no había algo parecido al tema de la sangre. Sí. Sí, Había sí. una frase en el pasado. Sí. Doctor, muy agradecido de su presencia aquí. Nos quedaron muchas cosas por conversar. Mucho. Vamos a buscar las redes de Hemocentro Nacional, la vamos a colocar durante toda la entrevista para que usted tome nota y se acerque, y si usted es de una empresa, de una universidad, un centro, lo que sea, para que lleven el camión allá, ¿verdad? Y comenzar a crear esa cultura y todos vamos a ponernos en ese En 5 carril, ¿verdad? segundos hemos hecho también muchas alianzas estratégicas con los Boy Scouts, con Banreservas, tremendo, con el Ministerio de Industria y Comercio. Ahí hicimos una colecta en una tarde, 36. Exacto. 34 donantes fueron mujeres. Sí, los hombres somos muy cobardes. ¿eh? También. Somos muy cobardes. Iban donde mi doctor, mire, yo doné. Wow, qué bello. O sea que eso es... Este maestro, Muchísimas gracias, alentador. señores. Todo lo que hagámoslo de corazón, hagámoslo por amor. Aquí vemos un ejemplo de un servidor público que en el día de hoy nos ha dicho, vamos todos a unirnos en esta causa. Usted continúe consiguiendo sus sueños. Y como siempre, todos los segmentos de Soy Testigo trae una historia especial, trae una enseñanza, una vivencia y definitivamente un cambio de vida para la persona que lo vivió, pero también para todos los que podemos disfrutar de escuchar de esa historia y de ese cambio. Y en esta ocasión tenemos aquí a nuestro hermano Andrés Narváez. Bienvenido, don Andrés. Muchas gracias por la invitación y contento de estar con ustedes aquí compartiendo. A quien tenemos de visita porque él es nacionalizado puertorriqueño, es de nacionalidad puertorriqueña, pero vive en los Estados Unidos, Nueva York, desde hace muchos años. Por 50 años. Por 50 años, o sea que usted es del mundo. Prácticamente de todo el mundo. Hoy en día, predicador católico. Católico, llevo un promedio desde 1983, que comencé a predicar en la renovación carismática. Perfecto, don Andrés. ¿A qué parroquia se congrega usted allí en Nueva York? ¿Vive en el mismo Nueva York? ¿Está usted? Yo estoy en una ciudad de Nueva York, en el Bronx. Yo soy congregado originalmente en la parroquia de Cristo Rey, en el Bronx. Pero al mudarme de área, ahora estoy trabajando en el centro, en la parroquia San Antonio de Padua, en el mismo Bronx. ¿Y su párroco es? El padre José Espaliato. Qué bonito. Don Andrés, usted está viviendo una etapa hermosa en su vida porque le sirve al Señor. Maravilloso. Pero no toda su vida fue igual. Cuéntenos qué lo llevó a usted a los pies del Señor. Quizá creía que estaba bien. Yo creía que estaba muy bien, que era un hombre de valores.
Y comencé a trabajar. Me encontré una persona que me ayudó al principio, me dio un trabajo muy bueno y ahorré un dinero y siempre hay alguien que le dice, lo mejor que hay que hacer es esto. Y me dijo, lo mejor que podemos hacer es hacer una barra, vender bebida, porque la bebida la usa todo el mundo. Entonces hice una barra, hice otra barra. ¿En Nueva York? En Nueva York, sí. ¿A la edad de qué? De 23 años. 23 añitos. Y comencé ese negocio de bebida y a malgastar, porque uno decía, como ya tengo, puedo malgastar. Entonces todo lo que usaba, lo que se hacía, lo iba malgastando y malgastando hasta que un día quedó poco y me dediqué a producir discos en aquel tiempo. Porque comenzaba la música de algunos muchachos que estaban empezando. Y comencé, y entonces hice una tienda de discos, pero no iba muy bien. Y entonces me encontré otra persona que me dijo, vamos a hacer una botánica, vender cosas de botánica. Y comencé a coger el cuento y seguimos haciendo botánica. O sea, botánica, para los que no entiendan, aquí en República Dominicana, botica, es vender santos, agua de tráemelo para acá, medicina, llévatelo para allá. Cosas así, sí. Y hierbas, brujería, en pocas Brujería, palabras. en otras palabras, Ok. sí. Entonces, pues, como no había mucha tampoco entrada, pues entonces comenzamos a hacer trampas y conseguí un radio que tenía su micrófono y yo lo puse frente al mostrador o al counter, como decimos. Y puse ese radio así, puse una bocina larga hasta que llegara a un cuarto que estaba a la parte de atrás donde estaba la señora. Entonces, cada vez que llegaba alguien, yo le decía, señora, usted tiene un problema, usted tiene un gran problema. Y ella, como la persona, usted le dice, cuando tienen problemas y tenemos problemas, todo el mundo quiere contar sus problemas para liberarse, desahogarse. Y entonces, en ese momento, pues, ella iba apuntando todo lo que me decían. La señora que estaba escuchando con la bocinita que estaba lejos, pues escuchaba toda la información que ella daba. Y entonces yo decía, ¿por qué tú no te haces una consulta? Que esta señora sabe muchísimo. Y porque además, discúlpeme, don Andrés, además de usted vender artículos para el uso de la magia y de la brujería, ustedes tenían a una persona atrás que le daba el servicio de consulta. En ese vaivén la poníamos, le hacíamos visitas en la casa, le hacíamos baños, comprábamos la harina de pan, que Wilfredo, el hermano Wilfredo trabaja en eso, compramos un paquete de harina de pan y los removíamos con olores esos que venden en las botánicas, y le echábamos colores y la misma bolsa de pan, que costaba en aquel tiempo 29 centavos, pues nosotros hacíamos una bolsita pequeña con colores para atraer gente, para llevar gente, para botar el marido, para traer el marido, y hacíamos todas las cosas. Y la gente creía que eso tenía algún valor. Que tenía un poder. Hay gente que venía y decía, mire, ya mi marido está en casa. Pero no era porque era el poder, era porque él tenía que volver. Wow. y entonces continuábamos así hasta que comenzamos a crecer. Pero cogieron fama. Cogimos fama, ya tuvimos como 10 o 12 años en ese encuentro. Entonces en eso mi mamá estaba yendo a la renovación carismática, a los círculos de oración, que estaba comenzando en mi parroquia. Y comenzó a invitarme a la parroquia, pero yo nunca le hice caso, nunca. Don Andrés, antes de que usted me entre a la renovación carismática, ¿usted entendía, usted y su compañero de magias, que ustedes estaban haciendo algo que a Dios disgustaba? No sabíamos, porque nosotros era como una ignorancia. Okay. Lo hacíamos más para negocio que para enviciar a la gente, pero como era dinero, pues había que buscar dinero. Entonces, ¿tiene usted un llamado en la renovación carismática por su mamá? Mi mamá me estuvo llamando y me estaba llamando y siempre decía, busca del Señor, que eso que estás haciendo está mal, está muy mal, tienes que hacer un cambio en tu vida, pero yo nunca le hice caso. Y comencé a hacer negocios falsos, vender números de loterías falsas de esa clandestina, en otras palabras, y volví otra vez a prosperar en ese sentido, pero el llamado estaba ahí y yo no hacía caso a ese llamado. Entonces, un día
dije, bueno, voy a mudar de área para volver a seguir haciendo lo que hacía porque pensé que ya la gente ahí ya nos conocía y sabía que no había Tal magia. tal magia. Nos fuimos al condado de Brooklyn, en New York. Montamos el mismo negocio. Nos iba muy bien. Yo era muy orgulloso, bien de esas personas que quieren estar más arriba. Y me compré un automóvil del año. Y como todos los colores eran rojo, blanco, azul, gris, yo dije, no, el mío tiene que ser diferente. Lo pinté de color rosa. Y decían la gente, ese señor parece una mosca en un pote de Pepto-Bismol, porque es un carro rosa, un sombrero bien grande que me decían Big Hat, porque sombrero grande. Usted era un personaje en Un Brooklyn. personaje, no solamente en Brooklyn, en casi todos los condados, porque siempre estaba en actividad y como el carro era conocido, salió en más de 3 películas americanas, el carro se rentaba para las películas. Ese día llego a mi tienda, la abro y comencé a sentir como un nerviosismo, algo que me estaba ahogando, como cuando le da la depresión a uno, algo me ahogaba, un nudo ahí, y yo trataba de tomar agua y agua y agua y ya estaba empanceado de agua y nada me quitaba ese nudo. Y comencé a ponerme nervioso y me asusté y me fui a la casa. Allá a la casa tuve 2 días con el mismo nudo y dije, no puedo hacer negocio solo, y volví para Brooklyn al negocio. Pero fue tanto lo que me apretó ese nudo que salí y hay un puente que se llama William Bridge. Si acaso van a Nueva York lo van a encontrar entre Brooklyn y Manhattan. Y cuando iba por ese puente, una cosa me dio, botas las llaves, yo tenía la llave del negocio y las boté, las tiré al río. Y jamás volví ahí. No volví, caí en una depresión tan grande que todo lo que yo quería hacer para bien, me salía mal todo. Hasta que un día llegaron a mi casa 4 hermanas, entre ellas una hermana que quiero mucho, se llama Delmi. Me dice a mi mamá, venimos a orar por él. Y yo le dije, no vamos a orar, porque yo no quiero saber de nada que sea de Dios. Le decía yo. Y ella, pero se sentaban en un comedor que quedaba frente a mi habitación. Comenzaron ellos a orar y se fueron y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. Y yo todos los días, venían casi todos los días a hacer el rosario, porque fue un mes de octubre. Y estaban rezando a la Virgen y estaban haciendo el rosario en mi casa. Y yo no hacía caso, yo usaba un radio muy grande, un box que le decían en Nueva York, me ponía los audífonos y ellas hablaban porque hablaban mucho. Y yo no hacía caso. Comencé a caerme, ya no comía, ya casi no podía O sea, levantarme. físicamente empezó A disminuir, Ok. mi cuerpo a disminuir. Entonces un día llegaron ellas y yo puse el radio, lo encendí, me puse los audífonos, y el radio no hablaba y yo dándole a los botones, el radio no hablaba y le daba los botones y el radio no hablaba y le buscaba el switch, no hablaba. Y mire, hermana, algo maravilloso, porque ese día escuché la conversación, ese día las mujeres trajeron baterías nuevas porque hablaron hasta por los codos. Y orando, me imagino. ¿no? Orando y hablando y diciendo cosas maravillosas que yo no entendía antes, pero que después las entendí. Dice, Jesús es el amigo que nunca falla. Amén. Ay, cuando dijeron eso yo decía, los amigos míos me abandonaron, mis compañeros me abandonaron, la esposa me abandonó, todo se perdió en esos meses que estuve encerrado. Y eso me quedó en la mente, el amigo que no falla. Se me quedó grabado en mi mente y al otro día comencé a quitar los papeles, fui y me bañé, me raspé todo lo que pude el pelo hasta que quedé casi como usted ahora, calvito. Quedé. Entonces, aparte de eso, llegaron unas personas a mi casa y me comenzaron a limpiarme el cuarto y lo pusieron bonito y eso como que me alegró. Y me dijeron que fuera el círculo de oración que era en la noche. Le dije que no, porque yo me había afectado muy mal. Le dije, pero la semana que viene yo voy. Y fui la semana siguiente.
Cuando voy, encuentro 2 o 3 mujeres, porque la renovación carismática eran las mujeres las que mandaban, siempre, muy pocos hombres. Y estaban todas orando y llorando. Y yo le dije, mami, pero aquí es que tú me has metido, porque estaban todas haciendo una oración de sanación interior. Y estaba todo el mundo llorando. Y yo dije, aquí usted me ha metido, y yo vengo de ahí, de sufrimiento. Mami me dijo, no, eso es una oración para sacar las cosas del corazón. Me senté bien lejos del lugar. Y volví para casa y todavía tenía muchas cosas que estaban negativas, pero dije, voy a tomar una decisión, voy a seguir al Señor. Y ese día se fue el diablo, la tristeza, la amargura, la depresión, se fue todo y Cristo vive en mí. Amén, Gloria qué al Señor. hermosa historia. La verdad es que yo tengo a veces que interrumpirlo y preguntar algo y no pude, porque escuchar cómo una persona vivió en la oscuridad y siendo parte de lo que nosotros llamamos la magia del diablo, ¿no? Para convertirse hoy en día en un predicador fiel y servidor del Señor, es una bendición. Pues ustedes ya escucharon, el Señor no le importa dónde tenga que ir a buscarte, Él siempre te va a lanzar la mano, Él siempre te va a sacar de donde quiera que tú estés, pero Él te está esperando. Tú tienes que tomar la decisión. Sigue consiguiendo sus huellas, que nos queda un programa precioso. Hemos llegado al final de este programa. Siguiendo sus huellas es una gran familia y te invitamos a no solamente estar con nosotros durante esta hora, sino toda la semana a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y el canal de YouTube, que no se te puede olvidar. Queremos que mucha gente se suscriba al canal para que pueda llegarle este contenido de valor para ti y para tu familia. Y estamos en el WhatsApp 809-620-4443. Hoy hemos tenido de invitado al doctor Pedro Singh, quien es el director del Hemocentro Nacional. Usted llegó en este momento a ver el programa y no sabe lo que es, pues vaya al canal de YouTube. El miércoles estamos allí y va a conocer todos los detalles de ese lugar en donde está para ayudarnos en el manejo de la sangre, que salva vidas. Este segmento es para orar por tus necesidades, por lo que le hace falta a tu familia, por quizá necesidad de salud para ti, para un ser querido. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar unidos. Y como muchas veces pedimos en la intimidad de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, Señor, permite ser herramienta de bendición para los demás. Qué mejor oportunidad que esta. Cuando la enfermedad toca nuestra puerta, cuando un accidente se nos es comunicado, cuando un incidente como el que ocurrió recientemente en el sur de nuestro país, digamos, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Papá Dios, bendícenos, bendice a este pueblo que es un pueblo muy bueno, mi Dios. Un pueblo que necesita crecer en empatía, crecer en la pasión del servicio, crecer, Señor, en la dependencia de tu presencia, Señor. Bendícenos porque queremos bendecir a otros. Regálanos, Señor, las capacidades que nos hacen falta. Bendice, Señor, a profesionales como el doctor Singh, a todo su cuerpo de trabajo, a tantos profesionales médicos, Señor, que en este país se sacrifican, y a aquellos que necesitan ese empuje en cualquier etapa de su vida laboral. Permite, Señor, que te conozcan a ti, que conozcan la entrega de servir a aquellos dominicanos, extranjeros, a todas las personas que en un momento determinado se encuentran vulnerables. Mira, Señor, que el dolor toca las puertas de muchas familias, Señor, que se sienten solas, que no tienen recursos, que en este momento su vida depende de un hilo. Regálale, Señor, la capacidad de conocer de que tú cuidas de todos y cada uno de nosotros. Amén. Gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, y regálanos, Señor, la capacidad de querer depender de ti y de ser apasionados de aquellos que han hecho una labor encomiable, Señor, una labor, Señor, que sea digno de admiración. Te alabamos, te bendecimos y te presentamos a todas las personas que sirven en este país. Amén. Gracias, Señor. Gracias por el servicio y gracias por el amor. A usted le invitamos que nos busque la próxima semana
en todos los canales donde estamos. Elige el horario que más te convenga. Televida, La Voz de María, CTT, Super TV 55 o en nuestro canal de YouTube. Que el Señor te bendiga y que tu semana sea muy feliz y muy bendecida. Amén. Amén. Su verdad te da vida. Su verdad. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.